Bienvenidos a la lección 2 de Eclesiología. En esta lección vamos a ver la estructura de la iglesia. Realmente hay mucho que podríamos ver de eso. De cada punto podría sacar una lección entera o más. Vamos a ver más adelante acerca de los requisitos de pastor. Yo he enseñado en la iglesia 3 semanas seguidas solo de ese punto, en lo cual tengo todas las notas. Entonces voy a tratar de quedar con mis notas, voy a tratar de dar mucha información, recordándoles de que voy a mencionar muchas referencias, pero no vamos a buscar todos hoy por cuestión de tiempo, y creo que los puntos que estoy mencionando no necesito comprobarlo de la Biblia. Creo que entendemos de que es así, que viene de la Biblia, y vamos a saber dónde buscarlo. Entonces, si estaba en un debate o algo así, pues sería necesario de ver cada versículo, examinarlo en el contexto todo. Creo que no estamos haciendo eso, sino que estamos preparando y de tener el recurso de saber dónde buscar esta información más adelante. Entonces, vamos primero en la estructura de la iglesia, y vamos a ver que de la iglesia de la Biblia es la autoridad. Que la Biblia es la autoridad. Okay, ahí vamos. Ok, ya hay las notas. Okay. La Biblia es la autoridad. Hay otras iglesias, otras denominaciones que usan otras cosas de su autoridad. Nosotros usamos la Biblia. Hay cosas que suceden en la iglesia que no se encuentran en la Biblia, por ejemplo, el uso de tecnología, micrófonos y incluso sillas plásticas. Muchas de esas cosas no se encuentran en la Biblia. Pero por todo lo que es de doctrina, necesitamos tener la Biblia que nos dice cómo. Entonces, no vamos a hacer algo solo porque otras iglesias lo han hecho anteriormente en cuanto a nuestras creencias. Entonces, las escrituras inspiradas por Dios son nuestra autoridad final para todo fe y práctica. Entonces, eso es muy importante. Esa es la autoridad final. No importa lo que dice tal pastor, no importa que dice tal cabeza de algún lugar. No, lo que es importante entonces es lo que dice la Biblia. De Juan 17:17 encontramos que tu palabra es verdad. 1 Timoteo 3:15, y como siempre, si estoy yendo muy rápido, pausa el video, tiene oportunidad de hacer eso, estoy seguro de tomar nota de cada una de esas referencias, y sería bueno de poner el resumen de que estoy dando. Entonces, Juan 17:17, tu palabra es verdad. 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, que la verdad es la palabra de Dios. De 2 Pedro 1:19 y hasta versículo 21 encontramos que su palabra debe ser nuestra luz y la verdad hasta que Él venga. Filipenses 2:15 y 16. Esa es nuestra responsabilidad de mantener sucesivamente, de continuar con eso. Entonces, vamos viendo de que primero la Biblia es la autoridad. Y como menciona, yo podría pasar una hora completa en este punto, pero no es el propósito ahorita. Estamos tratando de ver la panorama, el resumen en general. ¿Okay? Vamos a seguir en el número 2, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Otra vez, ese es en cambio, muchas religiones que tienen tal persona, tal oficial. Nosotros tenemos a Cristo, y eso es mejor. Él es el pastor de la iglesia en sí. Hay un pastor, vamos a hablar de eso, un pastor humano, pero en sí Cristo es la cabeza, Cristo es el pastor. Entonces, vamos a ver algunas palabras de pastor, algunos títulos que tiene Jesús como Cristo, el pastor de la iglesia. Entonces, la palabra pastor en griego es poimen, de lo que estamos viendo, es un ganadero, un pastor de ovejas. Esa es la palabra poimen.
Jesús se llama el buen pastor en Juan 10:11 y también Juan 10:16. Él se llama el gran pastor en Hebreos 13, versículo 20-21. Él se llama el pastor y obispo de vuestras almas en 1 de Pedro 2:25. Él se llama el príncipe de los pastores. Ese es el archipoimen en griego, archipoimen. Es el principal pastor de Cristo, es el principal pastor, la cabeza de la iglesia, el gobernante de la iglesia. También pongo de referencia a 1 de Pedro 5:4. Entonces, si no tenemos a Cristo como la cabeza, vamos mal. Y obviamente no podemos ver todo lo que Él hace, no podemos consultarlo todo en el momento y escuchar su voz de respuesta, pero tenemos su palabra para guiarnos, para ayudarnos, y realmente así es. Dios quiere ser nuestro pastor. Dios quiere guiarnos, ayudarnos, y tiene su palabra, tiene su Santo Espíritu, y es disponible por nosotros. Entonces no es de preocuparse, no es de tratar de ver qué hacemos. No, confiar en Dios y mantener a Cristo en el frente principal. Otra vez, nunca vamos a ver a alguien que va escribiendo o diciendo cosas que van contra a la Biblia y que tenga más autoridad de Cristo. No, lo que dice Cristo, lo que dice la Biblia, esa es la autoridad. No, si de otra persona dice algo al contrario, ellos son equivocados, no Dios y no su palabra. Vamos a ver número 3, que Israel y la iglesia son separados. Israel y la iglesia son separados. Ahora, en Google Classroom puse ese cuadro extra, entonces se llama así Iglesia, Israel y la iglesia. Quiero que pause el video, que tenga eso enfrente, porque eso le va a ayudar de entender lo que estoy diciendo. Ok, ya que tiene eso enfrente, ya que tiene el cuadro allí que puede estar viendo, vamos a comparar Israel y la iglesia. También le menciona que fácilmente podría dar una clase entera solo de ese tema. Okay. No lo voy a hacer hoy porque esa no es la clase que estamos viendo. Estamos tratando de ver la doctrina de la iglesia. Entonces, solo necesitamos entender que son separados, son diferentes, no es de la misma cosa. Entonces, si vamos a ver de Israel, es una nación y una raza de personas. Comparando con la iglesia, es un cuerpo de creyentes de todas las naciones. Y regresamos a Israel. Dios trata con Israel basado en los pactos que Él hizo con ellos. Pero la iglesia se ocupa de la iglesia basado en la resurrección. En Israel, las promesas de Dios se refieren a la tierra. Ellos son el pueblo terrenal de Dios. En la iglesia, las promesas de la iglesia se refieren al cielo. Ellos son el pueblo celestial de Dios. A Israel se le prometió la tierra como su herencia y las recompensas futuras están conectadas con la tierra. Pero la iglesia se promete el cielo como su herencia y las recompensas futuras son celestiales. Israel no tiene el Espíritu Santo que moraba en ellos permanentemente. Por cauciones, sí, podría haber la obra del Espíritu Santo en Sansón, diferentes cosas en el Antiguo Testamento podría haber eso. Pero no va a haber eso permanente. En la iglesia tiene el Espíritu Santo permanentemente, los que somos salvos. La adoración de Israel se centraba en un lugar, el tabernáculo, el templo, y la adoración de la iglesia se centra en una persona. Nosotros somos el templo de Dios. Israel esperaba la cruz y su Mesías. La iglesia mira atrás hacia la cruz. Hay muchas doctrinas que van a ser equivocadas si no entiende la separación entre Israel y la iglesia. Hay muchas cosas de varias partes del Nuevo Testamento, muchas profecías, y cuando trata de conectar a ellos dos, trata de conectar a Israel, trata de conectar a la iglesia, va a tener confusión, va a mezclar profecías y va a llegar a conclusiones
muy raras que no debe ser. Entonces, entendiendo que ese es separado y a veces necesita hacer la pregunta, ¿este es dirigido a la iglesia o es dirigido a Israel? Por ejemplo, en Romanos tiene partes que son dirigidas a los judíos, partes que son dirigidas a los gentiles. Tiene capítulos 9, 10 y 11 que son hablando del pueblo en general de Israel, pasado, presente y futuro. Y entonces tiene que entender eso porque incluso en el mismo libro puede ir cambiando y eso afecta la interpretación. Esa es parte de tener las cosas en contexto y entender la autoridad y todo lo que está pasando ahí. Okay. Vamos número 4 con los requisitos del pastor. Requisitos del pastor. Estoy haciendo tiempo récord, pero realmente sí hay varias cosas que quiero mencionar y voy a tratar de quedar con mis notas porque si no, no vamos a terminar en tiempo o la lección va a ser de hora y media, algunos van a asustar. Entonces, lo bueno es que ustedes tienen la oportunidad, pueden darle clic y ponerle en pausa y ir a tomar un cafecito, regresar y continuar. Y yo de maestro yo no puedo hacer eso, entonces ahí van a ver que se cortó el video. No siempre funciona, pero anhelo de ir de un solo con el video y no ir pausando y comenzando de nuevo porque siempre se pierde un poco el rumbo. Entonces vamos a ver del pastor bíblico. En 1 Timoteo capítulo 3, sí quiero que vaya allí, 1 Timoteo capítulo 3, de versículos 1 a 7, encontramos una de las listas de los requisitos por el pastor, por el obispo. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no bendiciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues de que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que hay varias cosas de ver, no es que cualquier persona puede ser un pastor, hay requisitos. Y he escuchado gente que toman eso de que, bueno, yo cumplo con algunos, quizás no con todos, pero, pues, ni modo. No. Ese no es un juego. Eso es algo que sí necesitamos ver de que Dios toma eso en serio y que sí hay requisitos. Entonces vamos a comenzar poniendo un poco de base aquí en el estudio. Déjame ver. Tengo muchas notas y quiero mantener el orden aquí, no quiero confundir las cosas. Ok, voy a mencionar algunas cosas para ayudarnos con las palabras, porque a veces usamos diferentes palabras. Tenemos palabra pastor, tenemos palabra obispo, tenemos palabra anciano. Entonces, ¿qué es la diferencia entre pastor, obispo y anciano? Voy a mencionar algunas cosas. Vamos a 1 de Pedro 5.1. 1 de Pedro 5.1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Okay? Entonces está hablando de los ancianos. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Okay? Para ponerle en contexto, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Los pastores mencionados en versículo 4 son los mismos ancianos de versículo 1 gramáticamente. ¿Okay? Entonces, está en versículo 1 le llama a ancianos, versículo 4 lo refiere a ellos como pastores. Entonces, puede ver que en este contexto, al anciano es pastor, es palabras sinónimos. ¿Okay? Vamos a 1 de Pedro 5.2, está ahí. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. También encontramos, bueno, eso es lo que hace el pastor, el anciano, el pastor. Están trabajando con con la gente, con dar a la grey, de cuidar de ellos. Vamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí tienen la palabra obispo, pero está haciendo lo mismo que estaba haciendo los ancianos y pastores en 1 Pedro 5. Ahí tenía que apacentar la grey. El obispo tiene que apacentar la iglesia del Señor. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces lo que encuentra es que ancianos es sinónimo con obispo, pero vimos también que anciano era sinónimo con pastor. Okay, está viendo esas palabras. Ancianos, obispos y pastores son términos sinónimos. Okay. Hay diferentes personas que tratan de poner mucha diferencia en eso. No es así. Hay religiones que ponen mucho énfasis en el obispo o en el anciano y es el otro. Un ejemplo que he escuchado es que es como muchos tipos de pan en la panadería. Todos son pan, aunque varían un poco en sabor, quizás. Dice, mire, yo quiero pan. Ok, pues todo lo que vendemos es pan. ¿Qué tipo de pan? Pero no es lo mismo el pan dulce, el pan francés y, bueno, ahorita algunos ya le dieron hambre, pero es algo que todo es pan, pero hay variaciones un poco. En el uso de la palabra puede cambiar un poco el uso, algunos tienen diferentes funciones, pero todos llegan a ser la palabra que usamos de pastor. Entonces todas las diferentes palabras están hablando del mismo oficio. Entonces es importante tener eso en mente para no estar añadiendo otras cosas que no se encuentran en la Biblia. ¿Okay? Entonces hay unos requisitos positivos del pastor de Timoteo. En Timoteo capítulo 3, el pasaje que ya leímos. Entonces, esos son requisitos positivos, cosas que sí necesita tener en orden. Primero, es irreprensible. Ese viene de ese pasaje que leímos anteriormente, de Timoteo 3, de 1 a 7. ¿Okay? Entonces, irreprensible, que no, por definición, que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto, que no merece reprensión, que es alguien que anda en lo correcto, no está desviado, no hay de dónde poner queja. Todo va bien, todo está nítido, podría decir. ¿Okay? Siguiente, está en orden de cómo aparece en el pasaje. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Voy a mencionar algunas cosas aquí y hay confusión de eso, no sé por qué. Pero lo vamos a ver que dice la Biblia y vamos a ser claro en cómo está la cosa aquí. Esa palabra hombre, que está traducido hombre, esta palabra en griego es usada 207 veces en el Nuevo Testamento y siempre en el contexto de un hombre. Es solo masculino y no puede ser traducido diferente. ¿Okay? Es igual como la palabra hombre en español no va a confundir con otro género. Solo puede ser de masculino. Si dice varón, uno dice, ¿ese varón masculino o varón femenina? No hay cómo. Es varón, es hombre. No hay otra forma de traducir esa palabra. Entonces, cuando dice marido de una sola mujer, está hablando de esa palabra, marido, es masculino, está en contexto de hombre. Punto. Okay, vamos a continuar, hay más en solo este punto. Una sola mujer. Esa no es una a la vez, es una sola mujer.
Hay gente que dice, sí, pero ya como ya no tiene aquella mujer, ya se divorció, entonces ya con esa otra, solo una tiene a la vez. No, no, no. No funciona así, no es una a la vez, es una mujer. Ahora, podríamos entrar en el estudio bíblico, pero estoy dando el resumen. Si el pastor, la esposa del pastor fallece, ese es diferente. Si él vuelve a casar, ese no es problema, porque bíblicamente, ese está en el Antiguo Testamento, Jesús enseñaba de eso. Bíblicamente, entonces ya está librado y ya podría casarse con otra persona, aunque no tiene que. Pero aparte de muerte, no va a tener más de una opción. Si el pastor es divorciado, no debe ser pastor. Si el pastor pues solo está acompañado, no debe ser pastor, ni por cerca. Si el pastor está divorciado y dice, mire, yo voy a seguir siendo pastor, es mi esposa que es el problema, todo eso. No, ese no está bien, ese no cumple bíblicamente, que marido de una sola mujer. Creo que no es requisito que un pastor sea casado. Podemos ver el ejemplo de Pablo, podemos ver el ejemplo de Jesús, pero yo creo que es bastante útil y sabio en el ministerio que el pastor pues tenga su esposa. Hay miles de ocasiones que va a ser importante. Hay muchas formas prácticas, consejería con damas, cosas que pues es mucho mejor de poder hacer todo eso con una dama piadosa. Entonces, por eso recomendamos que las damas también estudien en el seminario bíblico, porque ellas necesitan, son parte del ministerio. La esposa del pastor hace igual o más que en cuanto a consejería y ayudando y todo. Entonces, no es de que solo el hombre agarra y eso es suficiente para toda la familia. Yo animo eso en gran manera, de que todos estudien y que todos entiendan. Entonces hay hombres y mujeres en esta clase. He tenido gente de criticarme, realmente yo no me preocupo mucho por los críticos, pero he tenido gente de criticar y dice, mire, ¿por qué tiene a las muchachas estudiando de cómo ser un buen pastor, los requisitos de un pastor? Pues, ¿con quién va a casarse? Okay. Ella debería saber cómo está la cosa también, no es que ella va a andar ahí de ciega y solo tener que confiar en lo que dice el hombre. La Biblia está ahí, no está escrito en edición de hombre. Entonces a veces gente comienza de tratar de poner a las mujeres a un lado y dice, no, pero las mujeres no tienen lugar ahí, tienen que estar calladas en la iglesia. Ok, sí, pero eso no va nada que ver con lo que estamos viendo. Entonces, ese va con el lado de aquí de que pues no podemos tener una pastora porque no he conocido a muchas damas que son marido de una sola mujer. O sea que hay problemas ahí. Y dice, mire pastor, entonces ¿por qué esas iglesias tienen una pastora? Pregunta a ellos. Yo no podría defender esa posición de la Biblia ni por cerca. Entonces simplemente no va con lo que la Biblia dice. Otro requisito positivo es sobrio. Se refiere a la persona que hace las cosas con moderación, así como a sus palabras o actos. Esa es la definición. Sigue la definición que no es redundante ni exagerado, que no está borracho, que mantiene la calma ante situaciones complicadas o difíciles. ¿Okay? Sobrio, entonces constante, andando en lo correcto. Entonces es alguien que podría decir que es predecible, bien sabe qué va a hacer y cómo va a reaccionar. El siguiente requisito positivo es prudente. Todo eso son desde ese mismo pasaje, solo estamos sacando las palabras y dando definición de ellos. Se trata de personas que muestran un comportamiento moderado. Sigue la definición, se utilizan cuando la persona intente prepararse o anticiparse a una situación. Persona que actúa de manera cuidadosa, es prudente.
Y esa palabra generalmente está usado en ese contexto, ese nombre, ese título, que está prudente, es algo que lo hizo prudentemente o no. Es bueno de identificar eso. Seguimos con la siguiente palabra, decoroso, que es, en definiciones, que es honesto y no está en contra del pudor o de lo que se considera moral o correcto. Sigue la definición que no es ni humillante ni vergonzoso, que sigue las buenas costumbres socialmente aceptadas, que denota decencia y dignidad, que reúne las condiciones mínimas necesarias para ser merecedor de respeto, que está limpio pero sin mayores lujos. ¿Okay? Es un balance decoroso. Yo estoy usando una corbata, yo estoy usando mi botón está puesto hasta arriba y estoy socialmente vestido de una forma aceptable. Sería socialmente no aceptable de andar con camisa sucia, de tener mi pelo todo desordenado. Todo eso sería no aceptable socialmente, no sería la forma más correcta. No debería andar con ropa que era moda hace 50 años y ya no es de hoy. Pero tampoco va a andar todo lujoso. He visto a algunos que dicen, mire, yo quiero ser decoroso, entonces voy a andar con diamantes en cada dedo y reloj de $10,000. Y primero yo pregunto, ¿y cómo hizo eso siendo pastor? Okay. No he llegado a ese nivel, quizás no entiendo de dónde sacan de ese tipo de cosas, pero no está hablando de eso, está hablando de básicamente de tener balance, en de vestirse limpio, de una forma, no necesariamente de la moda, porque hay muchas modas en las cuales no voy a meter, pero socialmente aceptable. Por ejemplo, en esa cultura es muy aceptable de usar corbata cuando va a hacer algo profesional, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, debería andar con la balanza ahí. Sus zapatos deben ser limpios y deben ser de acuerdo con la ocasión. Los zapatos que uso para trabajar no son los mismos zapatos, o sea, de trabajar de construcción o algo así, no son los mismos zapatos que uso para predicar. Entonces, siempre trato de dar mi mejor. Y en mi preferencia, y está bien de llamarlo una preferencia, yo cada vez que estoy predicando en el púlpito siempre estoy usando un saco. Yo creo que es mejor, es profesionalismo. Yo estoy con corbata en nuestra iglesia cuando alguien va a subir a la plataforma para dirigir quizás música, cantar, lo que sea, debería andar con corbata mínimo y quizás con el saco también. Entonces son cosas de eso, son preferencias, pero esas van con la moda de día en cómo presentar nuestro mejor para el Señor. Que hay un balance en eso de ser decoroso. Hospedador. Ese es algo que yo siento que falta muchas veces en la cultura de hoy en día, pero es muy, muy importante. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Por definición, alguien que disfruta recibir a gente en su casa, generalmente para ofrecerles comida y un tiempo juntos. Sí, puede aplicar a recibir a la gente en necesidad de un lugar para quedarse temporalmente. Que de hospedador, ese es alguien que va a abrir su casa para recibir a personas ahí. Es correcto de ver de que realmente tenemos oportunidad de abrir nuestra casa y que vengan otras personas. Ahorita estoy en la parte de atrás de la casa, es un día maravilloso de clima. Y esa parte de la casa, como un jardín, lo hemos preparado con el propósito de poder recibir personas en nuestra casa.
y lo hacemos mucho. Recibe mucho tráfico, esa porción de tierra, pero lo hemos hecho bonito, lo hemos hecho de una forma de poder ayudar, de poder hospedar, de poder recibir a gente, de a veces comemos o tenemos actividades. Es muy importante. Yo invito a gente que ni conozco a mi casa. Dice, mire pastor, ¿no es peligroso eso? Quizás, pero hasta la fecha todo bien. Es bíblico. Yo soy sabio en eso también. No es que vamos a invitar a gente a la casa y vamos a dejar efectivo ahí en la mesa o algo así. Yo no sé nada de ellos, estoy tratando de conocerlos, de animarlos, de conocer a Dios. Es probable que tengan problemas, es probable que tengan hábitos que no sean decorosos. Y no voy a dejarlo solo con mis niños, pero podemos estar juntos, podemos disfrutar una cena juntos o un tiempo juntos, y muchos han recibido a Cristo alrededor. Pero sí, necesitamos ser buenos hospedadores, necesitamos invitar a la gente de conocer a nosotros, y yo creo que esa hace una gran diferencia. Es bíblico, pero es algo que es súper útil y funciona bastante bien, especialmente en nuestra cultura. Siguiente requisito positivo es apto para enseñar. Apto para enseñar. Definición: comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Hacer ver de forma práctica mediante una explicación o una indicación cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Servir una cosa de experiencia, por ejemplo. Que esas son definiciones. He conocido a pastores que dicen que ellos no enseñan, solo predican. Y yo como, pero en su predicación enseñan. No, yo solo llego y predico la palabra. Yo grito, yo pego el púlpito, yo tiro cosas y ese es predicar y no tengo nada de enseñar. Y yo como, ¿y qué hace con este versículo? Ese es parte de los requisitos, apto para enseñar. Si ese no es natural por usted, porque ese no va a ser que todos tienen eso como un fuerte, necesita desarrollar eso y necesita estar en eso continuamente para ayudar a otros. Y probablemente va a poder enseñar de muchas cosas en la vida. Pero el enfoque sería la Biblia, pero es alguien que fácilmente se puede enseñar. Otro requisito positivo es amable. Amable. Imagínese un pastor que sea amable. No es tan raro. Definiciones: que se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás, que es complaciente y afectuoso, que merece o inspira amor, que tiene un trato agradable, afectuoso y gentil. Okay? El pastor debe ser amable. Va a haber momentos, no son divertidos, pero va a haber momentos donde tiene que confrontar algo, confrontar un pecado, cosas así. Ese no es la meta, no es divertido y no es algo que debe buscar de hacer. Pero aún así, debería estar tratando de una forma amable, de una forma suave y considerando de las otras personas. Yo he sido conocido de confrontar problemas, he sido conocido de mencionar cuando las cosas no van bien, pero también yo creo que es muy importante que el pastor sea conocido por ser amable, por ser afectuoso, cuidado con eso. Hay extremos por todo, pero estamos hablando de generalmente vamos por el lado de que estamos más ásperas. Eso no es correcto. Debemos ser en ese lado. Eso es atractivo cuando alguien es amable, cuando alguien le trata bien. Entonces necesitamos tener cuidado de cumplir con cada uno de esos y necesitamos evaluar. Uno dice, miren, por naturaleza no soy así, necesita corregir eso ya. Así de simple.
No solo por ser pastor, todos necesitamos andar así, es buen cristiano. Apacible. Apacible, por definición, se aplica a las personas y las cosas dulces, serenas y agradables. Dulce, agradable en la condición y el trato. Persona amable, tranquila y pacífica. ¿Okay? Ese es apacible. Es diferente del anterior, pero está viendo de que realmente debería ser un placer de estar con el pastor. Otro requisito positivo, que gobierna bien su casa. Que gobierna bien su casa. Ese no es opcional. Si no va bien con los hijos, y hay balance ahí, pero el pastor debería tener orden en su casa, debería tener una esposa, hijos que aman a Dios, que de una forma general busquen de hacer lo correcto. Como repito, hay balance. Todavía son pecadores, todavía van a hacer errores, todavía van a hacer cosas como cualquier otra persona, de que no salió bien y cosas incluso que le da vergüenza. Pero ese no debe ser normal, no debería ser así el estilo de vida o el ambiente en la casa. Debería ser algo pues que fuera de lo normal. El normal debería ser una casa en orden, una casa que de amor, una casa donde podría haber realmente a Dios en esa casa. En sus notas, debe ser un líder espiritual en su propio hogar. Debe amar a su familia. Ellos deberían saber en cada momento que ellos son más importantes que el ministerio. Cuando un pastor ponga más importancia en el ministerio que su propia familia, es un necio. Así de simple. Cuando pierde su familia, porque le va a suceder, cuando pierde su familia, pierde también el ministerio. Necesita tener balance, y balance es muy difícil de encontrar. Hay momentos en el ministerio que consume todo el tiempo, pero no debe ser cada momento así. Debe tener tiempos diferentes, debe tener tiempos de familia, deben reír juntos, deberían jugar juntos, deberían hacer recuerdos juntos. Y los niños, su esposa, debería saber de que ellos son más importantes que el ministerio. Hay emergencias y como es el ministerio, hay muchas emergencias, y eso afecta el horario a veces, pero al fin del día debería ser obvio que lo que es más importante es la familia. Si tenemos que decidir, vamos a poner más enfoque en la familia. No se preocupe, Dios va a cuidar del ministerio. Recuerda, Él es el pastor. Entonces hay que tener un balance ahí, y es difícil encontrar a veces, pero deben hacer las cosas juntos. También el pastor debe proteger a su familia. Debe proteger a su familia. Hay varias cosas de lo cual debería protegerlos. Debería protegerlos de las influencias del mundo. Debería protegerlos de los ataques de los cristianos. Un secreto aquí, hay gente, incluso cristianos, que va a atacar al pastor, incluso miembros de la misma iglesia. Pero eso es algo que debería proteger a los niños de eso un poco. Ellos no van a dar cuenta de todo eso, ellos no van a escuchar de esas cosas, y si lo escuchan, mucho menos va a ser de usted. Entonces, deja esas cosas. Entonces, nosotros tenemos hábito de no hablar de problemas de otras personas en frente de los niños. Entonces, si alguien está con una queja o una dificultad o lo que sea, nosotros no hablamos de eso delante de los niños. Ellos a veces saben cuando estamos pasando por tiempos difíciles, saben cuando quizás estamos ayudando a alguien, pero no saben los detalles. Entonces es importante de ayudarles. Protegerlos de las mentiras acerca de lo malo del ministerio. He escuchado mucha gente de hablar mal del ministerio y después quedan todos sorprendidos porque los hijos no quieren continuar en lo mismo. Hello, que yo encanto el ministerio. Hay trabajo.
es estresante a veces, es difícil muchas veces, pero es algo que puede ver mucho fruto y yo disfruto de poder ayudar a la gente. Y necesitamos recordar de que según lo que nosotros hacemos, decimos, cómo respondemos, eso es lo que ellos creen del ministerio. Si nosotros andamos tipo enojado, ellos van a ver que el ministerio no está bueno. Si vamos quejándose porque no tenemos cosas materiales y otros niños están mejores porque ellos no están en el ministerio. Nosotros que estamos en el ministerio nunca vamos a tener nada de lo bueno de eso. Ellos sí andan el carro así porque ellos no están en el ministerio. Y si estuviera en el ministerio no iba a tener eso. No. Necesita tener cuidado con eso. Y nosotros tenemos mucho cuidado de hacer cosas especiales y ayudar a ellos de ver que ese es beneficio de estar en el ministerio. Muchos lugares donde vamos, muchas cosas que hacemos, mucha gente que conocemos, es el beneficio de estar en el ministerio. Entonces ellos necesitan ver lo positivo de eso. También proteger a su familia de las presiones de ser hijo del pastor. De las presiones de ser hijo del pastor. Hay gente que cree que todos los hijos del pastor saben todas las mismas respuestas, como ellos estaban en la universidad bíblica junto con sus padres cuando ellos estaban estudiando de la Biblia. Entonces tenga paciencia con ellos. No son perfectos. Una vez estaba presente en una conversación cuando alguien vino para hablar cerca mal de hijo de pastor. Nos estamos hablando de la cuna, de la guardería, de niños hasta 2 años. Y vino a poner un reclamo, básicamente levantó un escándalo porque el hijo del pastor mordió a su hijo. Y ya están ahí dándole que ese pastor y no gobierna bien su casa. Y no, tranquilo. Okay. No es así. Hay mucha presión en ser hijo de pastor y el pastor debería ayudar a protegerlos un poco de eso, que ellos pueden otra vez ver el lado positivo. Hay mucho más positivo que negativo en ser hijo de pastor, pero a veces hay de ese otro lado. Entonces parte de gobernar bien su casa es eso, de estar protegiendo a su familia. Otra cosa es que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad, que tengo a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sus hijos deben ser obedientes. No existen niños perfectos. Estaba mencionando eso en el punto anterior. Deben poder ser reales los niños sin su propia persona adentro de lo que es correcto y aceptable, pero no tienen que fingir decir de otra forma en la iglesia. Como están en casa, debería estar en la iglesia. Y dice, mira, son tremendos en la casa, va a ser tremendos en la iglesia. Debería estar balanceado, debería estar en lo que cabe. Mis hijos no son perfectos, pero ellos han aprendido de estar callados y sentados en la iglesia. Y si ellos salen de eso, entonces tratamos con eso en el momento, ¿okay? O después, depende de la circunstancia. Hay que tener balance ahí. No debería tener que fingir de ser de otro tipo de persona. Cada persona toma sus propias decisiones de seguir a Dios o no. Pero en el lugar del pastor o un cristiano, debería mantener balance y comunión con Dios. La evidencia va a ser obvia con tiempo. Con tiempo, ¿ok? Cuando es un hogar espiritual haciendo las cosas bien, a lo largo va a haber la evidencia de eso en la vida de los niños. Puede ser ya que sean ya adultos, pero cada persona toma sus decisiones. En la misma casa hay algunos que siguen a Dios y algunos que no. ¿Y cómo puede ser? Y reciben la misma enseñanza. Cada quien toma decisión, pero debería estar con ese de que ese es lo normal y aceptable en esa casa. Cada pastor o padre tiene que estar dispuesto de desconectarse de su ministerio o trabajo por algunos tiempos para pasar con la familia. Su familia necesita tiempo y estabilidad. A veces necesita salir de trabajo, pedir un día personal y estar con su familia. Se cambia mucho. He conocido muchos necios y estoy consciente del uso de la palabra. He visto muchos necios que están todos orgullosos de nunca faltar ningún día en el trabajo,
pero ha perdido todas las actividades de sus hijos. No debe ser así, debe tener un balance ahí de que sus hijos otra vez saben que ellos son más importantes. Otro requisito positivo es que tengan buen testimonio de los de afuera, que tengan buen testimonio de los de afuera. De definición, opinión o juicio que tiene la gente sobre una persona o cosa. Prestigio que tiene una persona. Lo que otros creen de usted según su conducta. ¿Okay? Está con un buen testimonio. A otros observando creen que llevan bien las cosas, y así es, están según su conducta observando que lleva buen rumbo. ¿Okay? Todos esos son requisitos positivos que debería estar haciendo el pastor. Vamos a ver el lado negativo. Eso es un poco mezclado, pero vimos en orden todos los positivos y ahora vamos a ver en orden todos los negativos. Entonces depende, caen en diferente orden en los versículos. A veces hay un positivo y negativo y va por aquí y allá. Entonces nosotros estamos viendo todo lo positivo primero y después los negativos, las cosas que no deben hacer. ¿Okay? No dado al vino. No dado al vino. Bueno, voy a seguir con las notas. Debe abstenerse de bebidas alcohólicas por completo. Por completo. Punto. Siempre debe vivir una vida que no da lugar a otros caer. ¿Qué tal si el pastor le gusta tomar un vasito de alcohol, pero está tratando de ayudar a un alcohólico de recuperar? Eso no va a ayudar, él va a caer, va a tropezar. Y realmente no tiene ninguna razón, ninguna excusa. Yo tengo cero respeto por algún pastor que toma de bebidas alcohólicas. No es aceptable, nunca hay lugar por eso. Vino puede ser entendido en diferentes maneras según el contexto en la Biblia. Al fin del día, no hay ningún problema en evitarlo por completo. En vez de estar buscando qué tanto puede tomar, qué es aceptable, qué no, evitarlo por completo es aceptable en cada circunstancia. Y es exactamente lo que necesita hacer. He hablado con diferentes personas con eso y después no vuelvo a hablar con ellos. Si ellos están contentos en seguir en una vida que va a involucrar alcohol, yo ya no voy a tener comunión con ellos. Estoy hablando de pastores, no hablando de gente que estamos tratando de alcanzar con el evangelio. Pero yo voy a apartar de ellos, voy a separarme de ellos, porque realmente ellos están en camino a destruir sus vidas y destruir sus ministerios, y por ende va a destruir vidas de otras personas. Entonces siempre es aceptable no tocarlo. Esa no es una área de gracia que debemos practicar. Es algo que distorsiona a la gente. Efesios 5:18 es excelente referencia a eso. Entonces, la respuesta es no, y no, y no. Ni una gotita. Así de siempre, ¿ok? Y si alguien dice, mire, pastor, pero yo quiero discutir eso, y no estoy muy interesado. La Biblia está muy clara en eso, no dado al vino. Y está en el contexto de bebidas alcohólicas. Entonces podemos entrar en un estudio, y si tienen preguntas puedo mandarle unos libros de cómo puede entender las palabras vino en la Biblia, diferentes palabras que son traducidas de vino, de qué significa, y básicamente al fin algunas significa alcohólico y algunos no, pero no depende de la palabra sino del contexto, y hay ambos en la Biblia. Pero estamos siempre con un contexto negativo cuando estamos hablando de alcohol. Entonces, no confundir vino de hoy en día con el vino de la Biblia. No tiene por qué andar con nada alcohólico el pastor en ningún momento. Y realmente ninguna otra persona, pero estamos viendo los requisitos del pastor. ¿Okay? Otra cosa que debería evitar es no bendiciero. No bendiciero. Que en definición que es aficionado a las discusiones, peleas o riñas, propenso a riñas o pedencias, violento, dado a pelear. Eso no es correcto, no debe andar así el pastor.
Ahora he conocido a pastores que han sido atacados físicamente y defendieron a sí mismo y lastimaron al agresor, al que estaba atacándolos. Y uno dice, mire, pero el pastor no debería estar peleando. Eso es muy diferente. Que ese es simplemente autodefensa. Eso no está buscando de estar peleando con alguien. Yo conocí un pastor personalmente y nunca era mi pastor, pero era pastor de alguien cerca de mi vida y yo pasé un tiempo ahí. Y este pastor estaba, pero siempre buscando con quién pelear. Él estaba en los parqueos gritando a la gente, él estaba en la tienda ahí quejándose de las cosas, él estaba así en la iglesia también. Ese no es bíblico y no debe ser así. Entonces, nosotros no debemos andar de esa forma. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Okay? Ese es el amor por obtener dinero. Ese es dispuesto a hacer lo incorrecto e inmoral para ganar más dinero. No, obviamente esto no es correcto por nadie. Y un pastor no puede estar en eso por nada. No avarro. Eso es una persona que desea poseer muchas riquezas sin compartirlas, que refleja egoísmo y tacañería, que es alguien que yo tengo y es mío y no lo voy a compartir con nadie. No. Eso no es correcto. Yo he conocido pastores que han sido bendecidos económicamente, pero ellos siempre usaron eso para ayudar en el ministerio, para ayudar a otras personas y básicamente lo compartían. Todo lo que venía a sus manos, Dios bendecía su generosidad, por eso lo tenían. Eran generosos antes y continuaban de ser generosos, pero es importante de reconocer eso, de que no debemos andar en eso. El último requisito aquí es que no un neófito. De neófito estamos hablando de alguien recién convertido, persona recién convertida a una religión, persona recién metida al estadio eclesiástico o religioso. Esa es la definición. Entonces debe tener un tiempo, debe tener tiempo de madurar. He conocido gente que dice, mire pastor, yo recibí a Cristo hace 2 semanas, yo quiero comenzar una iglesia. Excelente, pero no va a ser hoy. Okay, vamos al seminario, vamos a tomar clases, vamos a tener tiempo de madurar, vamos a tener discipulado y ver ese proceso y ese crecimiento para después poder ayudar a enseñar a otros. Entonces, tomamos algo de tiempo en los requisitos de pastor, porque hay muchos que tienen el título de pastor que no están cumpliendo con los requisitos. Ese no es opcional. Ese es lo que la Biblia dice. Y podemos comparar una lista muy parecida en Tito también. Vamos a tener que esperar la siguiente lección para ver eso de los diáconos. Cabe con eso de la estructura de la iglesia, pero lo vamos a tomar más adelante y tomar tiempo para eso cuando estamos viendo en las siguientes lecciones. Voy a meterlo en otra parte ahí donde cabe. Estaba con plan B ahí, pero veo que ha alargado un poco este video y dije que tenía mucho de ver y queremos respetar su tiempo también. Entonces, si hay alguna pregunta o duda, quiero que me hagas saber. Yo con gusto voy a contestar todo lo que puedo. Tienen mi contacto por Classroom o por WhatsApp y estamos aquí para servirles y estamos anticipando excelente clase y yo creo que va a ser de bendición para cada uno de poder crecer juntos de esa forma. Cuídense.